Buenas noches. Vamos a tratar el tema de simplificación de funciones booleanas por medio de los teoremas booleanos que están establecidos directamente para trabajar con este tipo de expresiones lógicas como tal. Nosotros podemos generar un conjunto de expresiones booleanas, por ejemplo, para describir una función específica a partir de la tabla de verdad, a partir del diagrama lógico, pero no todas las veces esas expresiones son las más sencillas. Normalmente se utiliza lo que viene a ser la herramienta conocida como el álgebra de Boole para tratar de simplificar por medio de varios teoremas algunas expresiones complejas, grandes, que son difíciles de resolver por otros métodos. Recordando o viendo la parte de los teoremas de booleanos, entonces algunos de esos teoremas booleanos de manera muy simplificada pues se resumen, por ejemplo, pues a nivel de leyes o propiedades importantes. Dentro de esas leyes podemos encontrar la ley conmutativa, en donde nosotros podemos tener dos variables booleanas, en este caso corresponden a A, por ejemplo, y B, que pertenecen pues al conjunto pues booleano. En este caso se puede definir la operación conmutativa para la operación lógica AND o para la operación lógica OR. Es decir, A AND B es lo mismo que B AND A para pues la operación lógica AND. Sucede exactamente lo mismo para la operación lógica OR. A OR B es equivalente a B OR A. Es decir, son equivalentes si se cumple la ley conmutativa. Otra ley que se tiene pues es la ley distributiva. Entonces, dentro de esta ley distributiva pues podemos considerar las mismas variables o inclusive un conjunto A, B, C, que son variables booleanas, tal que pues se cumple la siguiente condición. Podemos tener la siguiente operación: el producto o la operación AND entre A con la suma, la operación lógica OR entre la variable B y C. Esto es equivalente a AND B más A AND C. Y esta misma propiedad distributiva cumple otra propiedad o uno de esos teoremas que nos dice que A más OR B.C o B AND C es equivalente al producto A OR B AND A OR C. Esta propiedad se podría demostrar fácilmente pues aplicando cada una de esas propiedades o reglas. Entonces, si aplicamos la propiedad distributiva, tendríamos el producto A AND A or A AND C, B and A
más B and C. Otra de las propiedades es el mismo producto lógico entre las dos mismas variables lógicas, y dentro de esa propiedad A.A o A and A es equivalente a A. Entonces este producto nos queda definido como A más A and C más A.B. Lo puedo ver como propiedad conmutativa más B and C. Y si aplico propiedades de simplificación, podríamos definir fácilmente, y de acuerdo a la regla, podríamos definir por ejemplo, esta A lo podemos, entre comillas, tomar como un factor común. Entonces A factor entonces de 1. Entonces recordar que A.1 o A&1 es equivalente a la misma variable, más entonces este siguiente subproducto C más B más B and C. Y si se recuerda, entonces si nosotros tenemos ahora esta expresión 1 más cualquier variable, pues es equivalente a 1. Se nos quedaría A and 1 más B punto C. Y eso es equivalente a A por esta propiedad más B punto C. Es la ley distributiva y un ejemplo de dicha ley. De igual manera, entonces, pues hay más leyes. Tenemos la distributiva, tendríamos la asociativa, que también se cumple con estas variables, en donde fácilmente podríamos definir un producto entre tres variables, A and B, C es equivalente a tener el producto de A and B and C. Se cumple lo mismo para la suma lógica OR. A más B, OR, C es equivalente a la suma lógica A OR B por C. Adicionalmente a eso, pues tenemos otra ley que recibe el nombre de ley de absorción, en donde, por ejemplo, podemos tener A or A and B y es equivalente a A, y dicha razón o esa propiedad es igual a A. Si lo demostramos, porque si tomamos factor común a A, entonces nos quedaría 1 más B, y recordando la propiedad que mencionábamos anteriormente, cualquier variable lógica sumada con 1 es equivalente a 1. A.1 o A and 1 y es igual a A. Y el mismo caso aplicaría para A factor de A or B, y eso es equivalente a A. En este caso, si desarrollamos toda esa expresión, nos quedaría A and A más A and B, y si simplificamos, sacamos factor, o en este caso la variable A, nos quedaría 1 más B, y cualquier variable lógica sumada con 1 es pues 1.
Por lo tanto nos quedaría igual a A. Y esa sería la ley de la absorción. Algunas propiedades básicas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una simplificación de función, vamos a colocar un ejemplo. De una función booleana, podemos tener una expresión algebraica en donde podemos aplicar estos teoremas algebraicos. Entonces vamos a imaginar por un momento que tenemos una variable booleana de salida o de variable lógica de salida D, que va a ser una función que depende de tres variables booleanas. Va a ser función de A, de B y de C, cuya expresión va a estar definida como B negado C más A negado and B and C más A and B and C más A negado and B and C. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta expresión y reducirla. ¿Con qué propósito se hace la reducción de esta expresión booleana? En la implementación de hardware, si llegamos a implementar esta función de tres variables lógicas o bien booleanas, tendríamos una gran cantidad de elementos para desarrollar o tener esta función. Entonces se hace necesario hacer una reducción para reducir el número de elementos a nivel de hardware. Menos compuertas. La reducción o la simplificación implica que vamos a tener menos elementos lógicos o menos compuertas lógicas. Menos. Después podemos tomar nuestra expresión D, que es la variable de salida. Vamos a tomarla B negado and C más A negado and B and C más A negado B and C A and B and C más or A negado and B and C negado. Lo que podríamos hacer inicialmente es buscar dentro de esas expresiones algunos factores propiamente comunes. Entonces, por ejemplo, si observamos la expresión, nos damos cuenta que de esos dos factores podríamos tomar este factor y factorizar o agrupar de tal manera que la expresión nos quede B and C or. Entonces vamos a tomar este factor de BC, que es común, BC, y simplificamos acá, o bueno, hacemos esta agrupación. A negado más A, porque son comunes, más A negado, a B, a C negado. Es decir, tomamos esta expresión y esta expresión tomamos en factor común B, C. Entonces, por propiedades del álgebra de Boole, una variable sumada, una suma lógica OR con su complemento, es equivalente, de acuerdo a los postulados, es equivalente a 1. Este debería ser un postulado fundamental. Entonces A negado más A es igual a 1. Y nuestra expresión se convertiría en B and C más B and C and 1 más A negado and B and C negado. Al realizar dicha simplificación, reducimos pues, la expresión, y ahí podríamos buscar otro factor que fácilmente nos permita pues, realizar alguna reducción. Por ejemplo, podríamos tomar el factor, en este caso que se observa acá, C,
C y fácilmente pues hacer una agrupación con este término. Pues de tal manera que nos quedaría C factor de B negado, bueno, OR B, más A negado and B and C negado. Entonces, por propiedades del álgebra de Boole sabemos que B más B negado es igual a 1. Por lo tanto, nuestra expresión nos quedaría fácilmente como C and 1 or A negado B and C negado. Y finalmente podríamos tomar esa expresión o dejarla definida como A negado and B and C negado or C. Podríamos tomar esa expresión y revisar si en alguno de los teoremas se cumpliría parcialmente alguna otra propiedad que nos permita realizar una simplificación un poco pues más apropiada. En este caso podemos aplicar una propiedad que no tiene un nombre específico y es esta propiedad. Podemos tener una variable lógica A or sumando su parte negada, su contraparte negada, and B, y esa propiedad dice o aclara que es igual a A más B. Si nosotros viéramos esa propiedad reflejada acá en esta expresión, las veces de A la está haciendo la variable C y esta parte A negado and B pues es la contraparte entre comillas que estaríamos viendo acá. Es decir, nosotros podemos ver esta expresión como si fuera C or C negado A and B, y con esta expresión podremos hacer la simplificación de tal manera que pues nuestra simplificación final sería C más A negado and B. Es decir, con esa propiedad podremos definir básicamente que la simplificación es A negado and B más C. Esta es una propiedad que se conoce como sin nombre, pero pues se puede llevar a cabo esta simplificación. Finalmente, si nosotros queremos realizar el esquema de este circuito simplificado, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar de una compuerta AND para la A negada. Fácilmente acá llega la variable A y acá la salida correspondiente sería A negada. Necesitamos una compuerta AND para hacer la implementación de este producto por medio de la entrada de B, la variable lógica B, y adicionalmente
pues necesitamos una compuerta lógica OR para definir entonces ya la suma de todo el producto lógico, que sería este producto A negado a B, y el de una variable lógica muy posiblemente C, y aquí estaría la salida, en este caso D. Entonces, un ejemplo de cómo se utilizan algunas de las teoremas postulados del álgebra de Boole, y mediante su aplicación pues resolver una expresión o simplificar una función booleana para encaminarla en el proceso de reducción de compuertas o elementos lógicos. Gracias.